Buenas noches a todos, gracias por estar aquí presentes y por haberme invitado a participar. Lo que más me agrada de esto es que veo a muchos amigos, no pacientes, amigos, y me siento privilegiado de estar aquí con ustedes. La razón por la que estamos aquí es porque el mundo ha cambiado. Estamos viviendo una época histórica en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Me preguntaban, bueno, ¿y vamos a tener que cambiar? Sí, vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que pensar que nuestra vida va a tener que ser diferente por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Y lo que voy a tratar de presentarles en esto de 30 minutos es el panorama de lo que está sucediendo, cuáles son los posibles escenarios y qué les recomendaría a ustedes hacer para que, como dijeron en las pláticas de ambos doctores, estemos todos a salvo y nos curemos de esta enfermedad que no mata a todo el mundo, no nos vamos a morir de coronavirus. Es más, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a pasar esta crisis y vamos a estar bien. Como comentaron, y lo hicieron de una forma muy atinada, la siguiente. Voy a hablar un poquito sobre la historia de las pandemias. No es la primera vez que le ocurre a la humanidad algo como lo que estamos teniendo. ¿Qué es un coronavirus? ¿Por qué tenemos el miedo o la incertidumbre por esta nueva enfermedad? ¿Cuál es el estado actual de la pandemia? ¿Y cuáles son los posibles escenarios y las medidas a tomar? Siguiente. En la historia de las pandemias nos hemos enfrentado en el siglo XIV a una de las peores pandemias que acabó con 2/3 partes de la población. Piensen que en ese entonces no había médicos, los médicos eran más gente que se dedicaba a hacer cuestiones más de tipo místico que una medicina como la entendemos ahora. Y bueno, en ese entonces, en un periodo corto de tiempo, 2/3 partes de la población europea falleció por la peste bubónica. Algo que quiero que ustedes vean es que esta enfermedad se inició en Asia y el comercio ayudó a que a través de esos barcos en donde viajaban telas, seda, todo lo que se comercializaba del Asia hacia Europa, esos barcos venían con ratas y las ratas tenían pulgas y las pulgas tenían Yersinia pestis y esta fue la causa. ¿Por qué hablo de la comunicación? Porque eso también es importante en la pandemia que vivimos actualmente. La que sigue. Una de las peores pandemias que hemos tenido es la de la viruela. Y hablo de la viruela porque además no es solamente una enfermedad que mató a 500 millones de individuos a través de 12.000 años, sino es una enfermedad que marcó a la humanidad. La gente que sufría viruela quedaba marcada. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque desde 1974 no hay casos de viruela en el mundo. Es una pandemia que logramos erradicar. Se puede, se logra. Estamos avanzados en tecnología. Y la última pandemia, si me pasan la siguiente, la más reciente ocurrió en plena Primera Guerra Mundial. La llamada gripa española o influenza española no se originó en Europa, se originó en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra a la guerra, los soldados que desembarcaron en Europa llevaban influenza. Encontraron una población devastada por el hambre, por la guerra, y hubo más de 500 millones de afectados, 50 millones de muertos. Esa es la última pandemia que hubo hasta el día de hoy, que dijo la Organización Mundial de la Salud que estamos en una pandemia. Y lo dijo el día de hoy probablemente porque trató de la manera más inverosímil de evitar un problema económico mundial al decir que estábamos en una pandemia. Pero desde hace muchos días, muchos países sufrían lo que estamos viviendo. La que sigue. Eso, para adelante. Si ustedes ven, en las pandemias siempre hay algo común. Hay un problema de comunicación. La gente que viaja de un lado a otro puede llevar una enfermedad de un lado a otro. Así ha ocurrido con la viruela, así ha ocurrido con la peste. Pues nunca en la historia de la humanidad tenemos la capacidad de transportarnos como tenemos ahora. Mañana podemos estar en Australia, podemos estar en España, con una velocidad impresionante.
Estamos viviendo en ciudades que tienen un hacinamiento grandísimo. El mejor ejemplo es la Ciudad de México, 23 millones de habitantes. No es raro que la enfermedad haya empezado en un lugar, el lugar más poblado del mundo, que es China, el país con 2.8 billones de habitantes. Y desafortunadamente, como comentaban, uno de los problemas graves ante las pandemias es tener malos sistemas de salud. Y desafortunadamente estamos viviendo una de las crisis de salud más graves de México por la situación actual de nuestro gobierno. Los factores que condicionan una pandemia grave son la población. Si la población es más susceptible a enfermarse, entonces va a haber más enfermos. ¿Qué tan fácil se puede contagiar uno de esa enfermedad? ¿Y qué tan grave es la enfermedad? ¿A qué tanta gente puede matar esa enfermedad? ¿A qué sigue? Pues déjenme hablarles un poquito del coronavirus. Como mencionaban, hasta el año 2002 había 4 coronavirus que conocíamos que producían gripas comunes. La mayor parte de los catarros están producidos por algunos virus, entre ellos los primeros 4 coronavirus. En el 2002 tuvimos la primera alerta de lo que estábamos viviendo ahora. Hubo una infección que se transmitió de un tipo de gato que comen los chinos hacia un humano, y ese humano lo transmitió a otro humano. Y ahí tuvimos lo que se llamó el SARS, que era un síndrome de insuficiencia respiratoria, por eso las siglas de SARS. Este fue el primer llamado, se hicieron muchos estudios, afortunadamente la enfermedad se controló, y se controló porque la enfermedad no se empezaba a transmitir hasta que la persona tenía síntomas, no como sucede con este nuevo coronavirus. Esta enfermedad tenía un 10% de mortalidad, mucho mayor que la que tenemos ahora, y se logró controlar en un cierto tiempo, en menos de un año. Otro mensaje importante, se logró controlar. Tenemos que pensar que esto lo podemos controlar. El segundo coronavirus grave que hubo fue el MERS, Middle East Respiratory Syndrome, porque ocurrió en Medio Oriente, y fue transmitido de un camello a un ser humano, y este ser humano lo pudo transmitir a otros seres humanos. Insisto, son virus que ocurren comúnmente en animales y que ocasionalmente nos pueden contagiar. Lo que es raro es que nosotros luego podamos contagiar ese virus a otro ser humano. En ese caso la mortalidad era muy alta, 34%. De los 3 coronavirus que han atacado al ser humano en los años recientes, el menos letal es el que nos estamos enfrentando. Otro mensaje que nos debe de dar optimismo. Aquí sigue. El problema de este virus es que es un virus que aparentemente fue transmitido de un murciélago a otro animal y de otro animal al ser humano. No sabemos si es del murciélago directo al ser humano o a través de un animalito que se llama pangolín y que usan los chinos como mascota. La situación es que es un virus totalmente nuevo para todos. Nadie en la historia de la humanidad había padecido este virus hasta el 1 de diciembre del 2019. Un mensaje importante que entendamos por qué estamos preocupados. Esta enfermedad no existía hasta el 1 de diciembre del 2019. Son 105 días y hay 128,000 infectados y más de 4,500 muertes. Estamos ante un virus totalmente desconocido. Nadie de los que estamos aquí tiene anticuerpos contra este virus. Por lo tanto, todos los que estamos aquí somos susceptibles de enfermarnos de este virus. El otro problema que tenemos es que es un virus que tiene una alta contagiosidad. Se calcula que si una persona está enferma, puede transmitirlo a 2 metros a la distancia y que cada persona que se enferma es capaz de infectar a 3 personas. Entonces, uno infecta a 3, de esos 3 infectan a 3 y la enfermedad se vuelve exponencial. Otro de los problemas que tenemos con este virus es que empieza a contagiarse 24 horas antes de desarrollar síntomas y no podemos ser adivinos cuándo vamos a desarrollar síntomas. Hay gente que pide que se hagan una prueba porque acaban de llegar de Madrid. Si no tiene síntomas, la prueba va a ser negativa. No es útil la prueba. A menos que estuvieras dentro de esas 24 horas anteriores a las que te vas a enfermar. Pero no podemos hacer esas pruebas porque nos vamos a acabar las pruebas para los pacientes que realmente necesitan tener la prueba porque ya tienen síntomas. Entonces, no se hagan pruebas a menos de que tengan síntomas. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad?
La característica principal de este coronavirus es fiebre. 99% de las personas que se presentan con esta infección tienen fiebre. Mensaje: tener fiebre es tomarse la temperatura. A veces cuando hablo con mis pacientes, les pregunto, ¿has tenido fiebre? Pues yo creo que no, me he tocado la frente 3 veces y no creo que haya tenido fiebre. Hay unas cosas que se llaman termómetros, sirven para tomar la temperatura. Es útil tenerlos. Tómense la temperatura. Si sudan en la noche, no necesariamente es porque tienen fiebre. La mayor parte de los pacientes que tienen es una fiebre constante. Se acompaña también de una tos que es muy característicamente seca, no es una tos con mucha secreción como ocurre con la influenza. Malestar general, se siente uno muy cansado. Los que han tenido influenza saben que se sienten como si hubieran hecho mucho ejercicio el día anterior. Y el dato principal que les debe hacer llamar a su médico si ustedes piensan que tienen coronavirus: si tengo falta de aire, porque la falta de aire es un dato de gravedad. Esto quiere decir que está afectando los pulmones y probablemente entonces sea de esos pacientes que tienen que ir al hospital. El problema es que si ustedes ven los virus que están circulando alrededor de nosotros en este momento, y hablamos de influenza, hablamos de parainfluenza, hablamos de rinovirus, todos tienen un cuadro similar. Entonces no hay una manera que yo diga, por el síntoma que tú me estás diciendo tienes coronavirus. Te tienes que hacer una prueba para saber que realmente tienes coronavirus. Un dato importante es la diarrea no es algo característico del coronavirus, contrario a lo que sí sucede con influenza. Hemos oído mucho del stomach flu. Bueno, es muy raro que los pacientes con coronavirus tengan diarrea. ¿Qué ha pasado? Sabemos que este virus, una vez que infecta al ser humano, 80% de los casos van a ser leves. No requieren estar en el hospital, pero sí requieren estar en aislamiento. Y lo que decía el rabino es muy importante. Aislamiento es aislamiento. No podemos salir, no podemos decidir, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la universidad. No, si estás enfermo, por tu bien y por los de alrededor, te tienes que aislar 14 días, quedarte en tu casa, prender Netflix, rezar, lo que ustedes gusten, pero quédense en su casa 14 días. 14% de los casos pueden evolucionar a una neumonía que requiere de atención hospitalaria. ¿Qué puede ser esa atención hospitalaria? Darle oxígeno, darle líquido, cuidar al paciente de que la temperatura no sea muy alta, que sus signos vitales no se alteren. Y 5% pueden tener una infección grave que requiera terapia intensiva. Por eso es tan importante contener la infección, porque si ocurren 10,000 casos al mismo tiempo en esta ciudad, tendríamos que 14% de ellos, es decir, si son 10,000 casos, 1,400 de ellos necesitarían hospital. Y no hay 1,400 camas disponibles en hospitales tan fácilmente. Eso es lo que está pasando en Italia. En Italia hay 4,000 individuos graves que no pueden ser recibidos en el hospital y que están padeciendo la enfermedad en sus casas. Por eso la mortalidad en Italia es tan alta, porque no tuvieron el tiempo para prevenir y tratar de que esto no estallara. Desafortunadamente en México, las medidas que se han tomado de prevención no han sido lo suficientemente adecuadas. ¿Qué sabemos de la epidemia? La epidemia inició en diciembre de 2019. El virus se dio a conocer en China 30 días después. Hay cierta culpabilidad por parte de este país, que habitualmente no es muy abierto en cuanto a materias de salud. Pero bueno, lo que tenemos es lo que hay. Hasta el día de hoy, y hablo del 11 de marzo, es decir, el día de hoy, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, se habían documentado casos en 122 países, prácticamente en todo el mundo. Hay un total de 126,054 casos. 80,000 de los casos son en China, es decir, ya más de un 25% de los casos no ocurren en China, ocurren en el mundo. Dejó de ser una enfermedad asiática de China, es una enfermedad del mundo. Los países con más casos después de China es Italia con 12,462, Irán con 9,000 y Corea con 7,755. La mortalidad se estima que es del 3,2%, pero si ustedes revisan la estadística de abajo, en Corea, por ejemplo,
es del 0.6%. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas adecuadas, porque se hace diagnóstico incluso en las carreteras, porque se ayudan los pacientes, a través del celular se determina qué paciente está enfermo y si sale de su casa lo meten a la cárcel. Y la gente tiene que cumplir el tratamiento. ¿Qué ha pasado en Irán? No lo sabemos. Hablaba con un médico que trabaja en Medicinas Sin Fronteras y dice que hablar de 9.000 casos es ridículo, que hay más de 60.000 casos y que la mortalidad es mucho mayor. Pero igual, son países como el nuestro en donde la información no está disponible para todos. Entonces hay que tomar nosotros la batuta de esta enfermedad y hacer lo que tenemos que hacer, no esperar que alguien la haga por nosotros. Si ustedes ven la primera gráfica, en azul, se ve que la enfermedad parecía empezarse a controlar, llegar a una meseta, porque se empezó a controlar en China. Desafortunadamente, en el momento que se empezó a controlar en China, se empezó a descontrolar en el mundo. Y por eso volvió a adquirir esta línea, en donde cada vez de esos 3 que contagian a 3, se está haciendo esta diseminación de la enfermedad. Y lo mismo ocurrió con la mortalidad. La mortalidad sigue esa curva ascendente. Y aquí viene un dato importante. 12 países tienen más de 500 casos reportados. Pero de esos 15 pacientes, solamente uno es considerado del tercer mundo, Irán. ¿Qué es lo que me preocupa de esa gráfica? Que los países del tercer mundo, como somos nosotros, no se han dedicado a hacer las pruebas suficientes para detectar a los pacientes. Y lo más probable es que en un futuro tengamos un número grande de pacientes que estén muriéndose de neumonías y que no sepan las autoridades que se están muriendo de neumonía. Afortunadamente, la mayoría de los que estamos aquí podemos contar con un servicio de salud adecuado. La mayor parte de nuestra población que vive en este país no. Esta enfermedad nos va a afectar más a ellos. Pero tenemos que cuidarnos nosotros para también de alguna manera cuidarnos a ellos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad? La edad. La edad va directamente relacionada con el mayor riesgo. La gente que tiene más de 70 años tiene un riesgo elevado de tener neumonía, igual que los mayores de 80 años. Los niños parecen estar a salvo, incluso no ha habido muertes reportadas en menores de 9 años, lo cual es una bendición. Los pacientes enfermos de problemas cardíacos, respiratorios, diabetes, obesidad, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes se encuentran en esos grupos de edad de riesgo, tienen que aumentar sus cuidados, su aislamiento, su cuidado de higiene de manos. No quiere decir que los demás no lo tengamos que hacer, pero si me siento que estoy en un área susceptible, hay que cuidarnos con mayor importancia. La que sigue. Situaciones que me preocupan como médico. Estamos hablando de un virus nuevo para el ser humano, que tiene una alta contagiosidad, que podemos tardar en detectarlo, que dependemos también del país en donde vivamos para tener unas medidas adecuadas. Nunca había pensado que me hubiera gustado vivir en Corea. No me gusta el ajo, pero ahorita sí me gustaría estar en Corea. No existe un tratamiento, como lo comentaron, son medidas de soporte, se están probando medicamentos, incluso medicamentos que se utilizan para infecciones como el VIH, pero no tenemos resultados todavía. Ahora, mientras más se tarde en llegar a México, más oportunidad tengamos de tener resultados de otros países. En el hospital en donde yo trabajo tenemos comunicación directa con Corea del Sur todos los días y nos avisan de qué medicamentos y qué protocolos de tratamiento están teniendo para tratar de mantenernos adelante de lo que vamos a usar cuando se presente esto en nuestro país. No existe vacuna y el otro problema es que, como les decía, está ocurriendo al mismo tiempo que otras infecciones respiratorias que pueden confundirnos en cuanto al diagnóstico, que nos preocupa porque si nos da tos, nos inquieta de que esa tos pudiera ser coronavirus, pero puede ser una simple gripa de otro virus sin importancia. La que sigue. Me preocupa mucho esto, me preocupa mucho mi ciudad. Esa es una foto del Metro Pantitlán. Ese es el Metro Pantitlán por donde viene mi enfermera a trabajar en las mañanas, como vienen probablemente muchos de sus trabajadores en las mañanas. Una persona en un funeral en España hace 3 días contagió a 60 individuos en el funeral. Imagínense lo que puede pasar si una persona
en el Metro Patitlán está infectada. No existe un sistema de salud capaz de controlar una infección masiva. Y ahora estamos además con un nuevo programa de salud en este país. El quién sabe si va a funcionar. La población susceptible, en un momento de mala comunicación, todo el mundo sabe de la rifa del avión, nadie sabe de lo que está pasando con esto. Una ciudad con 23 millones de habitantes, número 1 en diabetes y obesidad, con un cambio en la pirámide poblacional, en donde tenemos una población que cada vez es mayor, y en un momento en el que el gobierno le importa más la economía y la política, sobre todo, más que la salud. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué escenarios visualizo yo como médico, como infectólogo? Uno es que haya contención. Lo que hizo Italia es poner en aislamiento todo el país. Esa es una forma de contener. Son medidas muy drásticas, pero es evitar que exista contagio. No nos podemos imaginar México paralizado y que no podamos salir de nuestras casas. A lo mejor nos tenemos que empezar a imaginar que en un momento dado pudiera pasar, siempre en beneficio de la salud. El problema es que esta enfermedad se transmite en un periodo asintomático, entonces contenerla ha sido muy difícil. Tan es eso que Estados Unidos hoy cierra los vuelos a partir del viernes a Europa. Están buscando medidas de contención drásticas. La otra es que el virus se autolimite. Mucho se ha hablado del calor. Al ser virus respiratorios, estos virus habitualmente con el calor no se transmiten tan fácilmente. Hablaba de que si yo tengo coronavirus y estornudo, toso, voy a contagiar a 2 metros a la redonda. Probablemente si son 27, 28 grados centígrados, no sean 2 metros a la redonda, sea 1 metro. Pero si revisamos lo que está pasando en el mundo, hay casos en Australia, hay casos en Argentina, hay casos en Brasil. Está ocurriendo en el hemisferio sur, que ahorita está en verano, 40 grados. No podemos confiarnos del clima. Y la tercera es que haya una propagación. Hoy Angela Merkel dijo que el 60 al 70% de los alemanes van a sufrir coronavirus. Pero la idea es que no lo suframos todos al mismo tiempo, porque entonces ese 20% que requiere atención médica hospitalaria no va a tener disponibilidad de camas. La que sigue. Estas son 2 gráficas en las que quiero mostrarles por qué no estoy tan confiado en el calor. Porque el SARS, que es el virus primo hermano, incluso este virus se llama SARS-CoV-2, es el virus más parecido al SARS, tuvo su epidemia en los meses de mayo, junio y julio. Entonces, no podemos confiarnos del calor. Y la otra, si ustedes recuerdan, los que estaban aquí en el 2009, de la influenza H1N1, ocurrió a finales de marzo y en abril, también en momento de calor. No nos podemos confiar de que eso lo va a detener. ¿La que sigue? ¿Qué podemos hacer? Y suena burdo, pero higiene de manos primero, higiene de manos después, e higiene de manos después. Mientras más higiene tengamos, esta es nuestra arma de transmisión a los demás y a nosotros mismos. No se toquen la nariz, la boca y los ojos, no saludar de beso, abrazo y mano, no acudir a centros de salud si no es absolutamente necesario. Evitar sitios conglomerados, y platicaba con mi novia, que además es mi asesora de lenguaje, está aquí, me da mucho gusto que me haya acompañado, que es el último plática que vamos a dar en este nivel. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo la regla que estamos diciendo, no hacer esto en lugares conglomerados. Ya no podemos seguirlo haciendo. Y prometo que es la última plática que doy así. Evitar acudir a lugares cerrados y empezar a cambiar nuestra visión. Si podemos trabajar en casa, si tenemos empleados que pueden trabajar en casa, ayuden a esos empleados, porque al ayudarlos a ellos, se ayudan ustedes mismos. Y si ustedes tienen más de 60 años o tienes alguna enfermedad, trata de aislarte más, trata de evitar ir a lugares, restaurantes, a lugares sociales, a lugares culturales. Hazlo por un tiempo. La exposición de Van Gogh va a regresar un día, pero ahorita es un riesgo. Trabajar desde casa, no realizar visitas innecesarias. Y la otra cosa que les he comentado,
Si algunos tienen la fortuna de tener una casa en Acapulco, en Malinal, en Valle de Bravo, váyanse 2, 3 meses. Lo hacen los canadienses y les llaman los Winter Birds. Pues ahora hagámoslo por el coronavirus. Aislémonos 2, 3 meses en nuestros lugares de descanso. Que económicamente nos va a afectar, sí, pero primero está nuestra salud. Y si no tenemos salud, la economía no va a importar. Como mensaje más importante, lavarse las manos es lo fundamental, la última. Si no, nos vamos a extinguir. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero que se queden con la idea de que no es la primera pandemia que vivimos. Hemos vivido otras pandemias y que de esta también vamos a salir adelante. Muchas gracias.